hacer este ejercicio de repaso que nos va a determinar el tamaño de muestra para la media. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tiene que ver con el tranvía. Vamos a leerlo. Dice así: en el metro de Medellín se ha recopilado el número de accidentes mensuales que se han registrado en el servicio del tranvía, que presta el servicio entre San Antonio y la Estación Oriente. Desde el momento de su inauguración, los datos son los siguientes. Entonces, si aquí nos dicen que estos son los datos desde su inauguración, quiere decir que eso es toda la población. Y cada dato representa un mes. Eso es muy importante porque acá el tamaño de muestra que nos va a decir van a ser tantos meses que hay que trabajar. Entonces acá la respuesta sería en meses. Este 7 quiere decir se presentan accidentes en el tranvía. Recuerden que el tranvía, ¿qué accidentes tiene? Como transita calles que hay gente que se atraviesa en la calle, carros que se atraviesan, ¿sí? Entonces, esos son los accidentes del tranvía que estamos anotando. ¿Cuántos choques se puede decir que hubo entre tranvía o percances como arrolló un transeúnte? Porque tranquilamente, como comparten vías que la gente camina, se pueden ocurrir esos tipos de accidentes, atropellamientos o choques. Es común. Entonces quiere decir que en este mes hubo 7 accidentes, en este mes hubo 8 y así sucesivamente. Ahí tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que tenemos un total de 70 meses. Entonces, primero que todo, todos esos son los meses que ha tenido el tranvía. Nos dice así: todas estas observaciones constituyen la población de los meses. Aquí debe ser los meses, no las. Qué cosa tan horrible. Muy bien. Los meses. Los meses de operación del tranvía. Dice: obtengo una muestra piloto de 6 observaciones. Indique qué valores tomó y obtenga la varianza muestral. Entonces vamos a utilizar lo mismo la clase pasada. La generación de números aleatorios. Vamos a ver qué números aleatorios nos recomienda el computador. ¿Se acuerdan la función que genera números aleatorios? Vamos a trabajar entonces con esta función. Vimos la semana pasada. Entonces vamos a generar los puestos. Vamos a trabajar. Vimos la semana pasada que una de las funciones que tiene Excel se llama aleatorio. Necesitamos generar números aleatorios. Necesitamos generar números aleatorios. Para mejorar un poquito con la señal, voy a apagar mi cámara. ¿Sí? Entonces ahora sí. Profe, Yo vuelvo a lo repetir. interrumpa. Señor. Yo encontré una página que genera los números aleatorios. Sí, ¿qué pasa? Y no los repite. No sé si podemos utilizar eso. Es más sencillo. ¿Qué? Si quiere le comparto el enlace para que lo pruebe. ¿Escucha? Sí, sí. Ahí le compartí el enlace, profe.
Ahí coloca los datos y no le repite ningún valor. Algo que pasa en Excel. Ya, pero ¿estás utilizando qué mecanismo? Ahí le envié el enlace. Es una página web. Listo. Muy bien. Listo, pues, pero vamos a utilizar pues este recurso de Excel que lo manejamos la clase pasada. Listo, estamos. Muchas gracias. Yo lo miraré después. Tenemos que generar números aleatorios entre el 1 y 70. Dijimos que vamos a tomar una muestra piloto de 6 observaciones. O sea que vamos a copiarlo 6 veces. Y ahí tenemos, vamos a copiar esto porque cada vez que yo le doy Enter, él me lo recalcula. Entonces voy a necesitar copiar los valores, voy a copiar los valores para que no me los, miren que me los cambió, con solo cambiar un Enter, él recalcula, pero vamos a trabajar realmente con estos puestos. Necesitamos coger la información del puesto 44, del puesto 50, del 5, del 30, del 34 y 41. Vamos a buscarlo en la tabla. Entonces, recordemos qué números son. Son el 34, perdón, el 44, el 50, el 5, el 30, el 34 y 41. Veamos cuántos accidentes se registraron en esos meses. Vamos al archivo original. El archivo original. Bien, el menor valor de los que aparecía ahí era el puesto 5, para que empecemos por orden. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5. Este es el primer valor que escogemos. Lo vamos a subrayar con amarillo. La observación del puesto 5 fueron 7 accidentes. Después, en el orden, se salta hasta el puesto 30. Acá llevamos 10, 20, 30. Este es el puesto 30. Lo voy a subrayar. La observación 30. Después nos dice coja la 34, 31, 32, 33 y 34. Entonces, la observación 34 fueron 6 accidentes. Después la 41. La 41. Acá, hasta acá van 40. La 41 es este. Señalemos la 41 que es 8. Después nos dice la 44, 42, 43, 44. Es esta otra observación. Y por último, nos dice escoja la 50. Entonces ya hemos hecho por lo menos esta parte. Hemos obtenido una muestra piloto de 6 observaciones. Indicamos los valores. Y ahora vamos a calcular la varianza muestral. Entonces volvemos al archivo Excel. Preguntas e inquietudes hasta acá. Chicos, preguntas e inquietudes. Don Julián, ¿alguna pregunta o inquietud? Julián. No, profe, todo bien. Listo, pues. Entonces, ubiquemos los resultados. ¿Cuántos accidentes? Que en el puesto 44. En el mes 44 se presentaron 7 accidentes. Miren que yo cada vez que entro el Enter, esto va a cambiar. Por eso fue que lo fijé acá los puestos para que queden fijos. La observación 50
Ay, se me olvidó la observación 50. ¿Cuánto fue que? ¿Cuánto fue? 7. 7, 7, 7. La observación 50 también fue 7. 7 accidentes. La observación quinta fue también 7. El mes 30 tuvo 5 accidentes. El mes 34 tuvo 6 accidentes. Y el mes 41 tuvo 8 accidentes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la varianza muestral. Bien, recuerden que la varianza muestral se obtiene con la función. Vamos a mirar. Voy a poner un poquitico más grande. Listo. La varianza muestral la vamos a obtener con la función que se llama var.s. Eso calculamos la varianza muestral, que es 1.06. Ya tenemos la varianza muestral. 1.06. Veamos qué nos pide el ejercicio. Entonces, ya tenemos la varianza muestral. Ya hicimos la primera parte. El primer punto ya está resuelto. Dice, encuentra el tamaño de muestra que se requiere para encontrar el número promedio de accidentes mensuales en el servicio de tranvía con una confiabilidad del 97.5% y un error permitido de más o menos un accidente. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevar al... Y lo vamos a llevar al tablero para tenerlo pues como... Entonces, el tablero. Listo. Entonces, obviamente nos dice que hay que encontrar el promedio de accidentes mensuales. Eso es lo que vamos a estimar. ¿Cuántos accidentes mensuales en promedios tiene el tranvía? Bien, necesitamos el tamaño de muestra. Recordemos la fórmula Z de 1 menos alfa medios al cuadrado por la varianza sobre el error permitido. Bien, tenemos la varianza, ya la tenemos estimada. Dijimos que la varianza es 1.067. El error nos dice que más o menos un accidente. ¿Qué nos falta acá? El valor de Z, aquí me falta un paréntesis, el valor de Z de 1 menos alfa medios. ¿Con qué confiabilidad vamos a trabajar? Dice que una confiabilidad del 97.5%. O sea que estamos hablando que 1 menos alfa es 0.975. Y alfa, al restar el 1 menos el 0.975, nos da que es 0.025. Y el alfa medios
el alfa medios, que es la mitad de 2.5, nos da que es 0.125. Pero necesitamos encontrar en la tabla el valor de z de 1 menos alfa medios. O sea que tenemos que restar 1 menos alfa medios. Es 1 menos 0.125. Y eso nos da 0.9875. O sea que tenemos que buscar el valor en la normal de 0.9875. Vamos a buscarlo en la tabla de la normal. Entonces repasemos a ver si de pronto ese valor está. Vamos a mirarlo. Ah, yo estaba en la tabla. Aquí está la tabla de la normal. La utilizamos acá. Recuerden que estamos buscando el valor de z. El valor de z nos tenemos que garantizar que la media es 0, la desviación estándar es 1 y el valor que estamos buscando no lo tenemos acá. Entonces dijimos que en esos casos simplemente podemos ingresar el valor 9875 y tenemos que el valor de z, en este caso que estábamos buscando, es de 2.241. 2.241. Bien, acá les comparto que yo sí ingresé todo el valor. Lo que pasa es que está trabajando 3 decimales, entonces por eso fue que me lo redondeó a 0.988, pero el valor se ingresó, todo correcto. Ya tenemos el valor de z, entonces ya podemos utilizar el tamaño, averiguar el tamaño de la muestra que necesitamos en este ejercicio. Ya tenemos que el valor de z es 2.241. Entonces vamos a reemplazar los valores en la fórmula. El valor de z, ya sé que es 2.241. Lo vamos a elevar al cuadrado por el valor de la varianza. Dijimos que el valor de la varianza es 1.067. ¿Sí? No hay que elevarlo al cuadrado. Ojo, nosotros ya tenemos la varianza. No lo vamos a elevar al cuadrado porque ese sería un error. Eso ya no sería la varianza, sino que eso sería S sub 4X. Y eso es un error. Y el error dijimos que es de 1. 1 al cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da ese tamaño de muestra? 1.067 y nos da que el tamaño de muestra es 5.35, serían los 6 meses. Solo necesitamos 6 meses. Curiosamente, los de la muestra piloto. ¿Sí? Los 6 meses. E inclusive, con acá en este ejercicio había que corregir porque conocemos el tamaño de la población. ¿Cuántos meses ha operado el tranvía? 70 meses. Simplemente por ejercicio, veamos cuánto nos dio la corrección con población finita. Entonces recordemos que la fórmula nos decía que es n minúscula por n mayúscula sobre n más n menos 1.
Entonces, reemplazamos. N es 6. Por N mayúscula, 70. Sobre N minúscula, que es 6, más N menos 1, que es 69. Veamos cuánto nos daría el tamaño de muestra aquí corregido. 6 por 70 dividido 6 más 69 nos da de todas maneras 5.6. Miro pues que a ver si dice bien la cosa. 6 por 70, sí, sobre 5.6. O sea, no cambió mucho. Antes lo aumentó. Entonces, 6 meses. ¿Cuál es la ventaja acá? Que la muestra piloto fueron esos 6 meses. O sea que ya obtuvimos el tamaño de muestra y tenemos los meses. Sigamos con la pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta aquí? Señor. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando el tamaño de la muestra es menor a la muestra piloto? Que usted ya tiene la información suficiente. O sea, usted ¿Cómo, puede trabajar profe? en ese caso con la muestra piloto para estimar la media. Aquí nos dio preciso, aquí nos dio igual, pero puede hacer ese caso que fuimos más exagerados en la muestra piloto que lo que realmente se necesita. Entonces uno no desaprovecha esa información, eso le costó, uno trabaja ya con más datos, ¿sí? ¿Sí? Lo que te dice el muestreo es que trabajar con más información es bueno. Lo que no se puede trabajar es con menos de lo que se puede, lo que nos dice la fórmula que se debe trabajar. Por ejemplo, si aquí nos dice que 6, hubiéramos cogido 10 meses, el muestreo nos dice, pues mejor, trabajaste con más meses, eso te va a dar menor error, ¿sí? Pero lo que no nos podemos permitir es que si nos dicen que necesitamos 6 meses, trabajemos con menos de 6 meses. Eso es lo que el muestreo sí no te permite, ¿sí? En este caso, la muestra piloto es igual a la muestra que necesitábamos. O sea, pues que esa información no se sacrifica. Uno no se sacrifica tener 10 meses y nos dice que el muestreo son 6 meses y uno dice, ah, listo, voy a descartar 4 observaciones. No, ya te costó, ya lo hiciste, ya hiciste la inversión de sacar las 10 observaciones. Pues trabaja con las 10 observaciones. Eso, el muestreo no te dice, no, descarte 4, no. Ya usted trabajó con 10. Haga los cálculos con las 10. ¿Sí? ¿Listo, Tomás? ¿Me entendiste? ¿Entendieron Sí, profe, todos? gracias. Lo que no se puede hacer es trabajar con menos de lo que dice la muestra. Con más sí no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces miremos qué nos dice el ejercicio a continuación. Dice, utilice el muestreo aleatorio simple. Indique qué valores escogió de la población y obtenga un estimador puntual de la media. Entonces vamos a copiar. O sea que tenemos que encontrar un estimador puntual de la media. Como en este caso la muestra piloto fueron 6 unidades, la muestra que necesitamos es de 6, simplemente vamos a calcular la media aritmética. A esas 6 observaciones que tomamos de la muestra piloto. Entonces vamos a calcular la media. Recuerden que para calcular la media en Excel, la función se llama promedio. Y para ese promedio, el promedio lo haremos con 2 decimales.
los demás. ¿Qué nos da el promedio? El promedio nos está dando 6.667 accidentes. Entonces, esa es la pregunta del punto C. O sea, veamos la pregunta del punto C, copiémosla. Copiemos las que siguen. Y vamos a trabajar. Bien, entonces la pregunta, la primera pregunta ahí dice, utilice el muestreo aleatorio simple, indique qué valores escogió de la población y obtenga un estimado puntual de la media. Entonces ya obtuvimos el estimado puntual de la media. Para el estimado puntual de la media se trabaja con la media muestral. Entonces, ahorita eso le hacemos énfasis a eso. El estimado puntual de la media se estima con la media muestral. Entonces, recuerden que cogimos todas esas 6 observaciones, sumamos 7 más 7 más 7 más 5 más 6 y más 8. Sobre esos 6 meses. Y nos arrojó que el promedio que tenemos es de 6.67 accidentes por mes. La pregunta B es, y la pregunta C, las voy a leer, pero las vamos a responder a partir de las 6, porque es el tema nuevo del capítulo 2, que tiene que ver con intervalos. Veamos la primera. Dice, encuentre un intervalo de confianza del 96% para el promedio de accidentes mensuales del tranvía. Ese es tema de intervalos de confianza. Esa pregunta la vamos a responder después de las 6 de la tarde. Bueno, lo repito, esto va a ser después de las 6 de la tarde. Y la pregunta se dice, encuentre un intervalo de confianza del 98% para el total de accidentes ocurridos si el tranvía ha funcionado por espacio de 70 meses. Ahí también vamos a resolverlo como un intervalo de confianza para el después de las 6 de la tarde. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio que Profe, lo escucho como entrecortado, no sé si soy yo. Sí, igual yo. va a ser Sí, profe, se está también escuchando muy mal. cuando la señal en los últimos días está fallando mucho. Sí, por eso me quité la cámara para tratar de mejorar la señal. ¿Qué no entendiste o qué te tengo que repetir? Bien, Profe, es que desde que empezó con este ejercicio se escucha entrecortado, entonces no se alcanza a entender qué está diciendo. Muy bien. Lo que acabo de decir es que las preguntas B y C que nos faltan de ese ejercicio lo vamos a resolver a partir de las 6 de la tarde que empezamos a ver el capítulo 2. En vía de que todavía falta gente por conectarse. Entonces comenzamos tema. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ejercicios para calcular. Después de las 6 vamos a hacer intervalos de confianza. Vamos a hacer otro ejercicio similar. Veamos el enunciado, pero va a ser similar.
Similar en procedimiento. Veamos el ejercicio que vamos a hacer a continuación también. Dice así. Me cobran la cuña. Esto es verdad. En el almacén Rivoli, o sea, el almacén de la familia, se implementó este año, para hacer verdad, se implementó el datáfono. Nosotros no teníamos datáfono en el almacén, pero ya este año, gracias a Dios, bajaron los porcentajes de transacción que exigía el banco. En los bancos en Colombia anteriormente cobraban una comisión muy alta, pero Bancolombia, sintiendo pasos de animal grande, rebajó la tasa o el porcentaje de transacción de una manera que ya fue como negociable. Uno dice, ya con ese porcentaje, listo, metámonos. Porque anteriormente ellos manejaban unos porcentajes a veces bien alticos, que no eran muy llamativos, muy atractivos para el negocio. Uno decía, hombre, es que de cada transacción ellos se llevaban el 3, 4, 5%. Eso era mucha plata, ¿sí? Porque miren que si yo le cobro el 3 o el 4 o el 5% por transacción, mire que el banco realmente no está haciendo mucho esfuerzo. Uno es el que pone el data, uno es el que pone el empleado que funciona el datáfono, ¿sí? Uno es el que manipula el datáfono. Al cliente le sacan la plata de su cuenta. El banco realmente, para el banco es un negocio. Tiene un empleado que no lo está pagando, que es el que utiliza el datáfono. Y ellos cobrando una comisión muy alta. Gracias a Dios, ellos han sentido pasos de animal grande. Hay operadores que se quieren meter en ese negocio. Y entonces ellos, para no dejar meter esos operadores que se quieren meter en ese negocio, bajaron las tasas, bajaron las comisiones. Entonces, por eso es que este año, por fin, nosotros nos metimos en ese cuento. Nos habíamos demorado, era por eso. No queríamos que nos cobraran mucho. Y afortunadamente llegó el momento coyuntural y sirvió. Muy bien, dice así. En el almacén Rivoli se implementó hace poco el datáfono para realizar transacciones con tarjetas débito y crédito. Se ha recopilado el número de transacciones diarias realizadas por este mecanismo desde el momento de su instalación. Y los datos son los siguientes. Entonces ahí tenemos los datos. Dice, todas estas observaciones constituyen la población de días de funcionamiento del datáfono. ¿Cuántos días según esas cuentas ha tenido el datáfono? Cada renglón son 10 días. Contemos filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos 80 días. O sea que el datáfono ha funcionado 80 días. Dice, obtengo una muestra piloto de 8 observaciones. Recuerde que el tamaño de la muestra piloto es subjetivo. Yo puedo decir 6, yo puedo decir 8, yo puedo decir 10. Todo eso es subjetivo. No hay ninguna regla que diga de qué número de observaciones debe ser la muestra piloto. Indique qué valores tomó y obtenga la varianza muestral. Vamos a hacer lo mismo. Necesitamos generar 8 valores, en este caso del 1 al 80. Entonces vamos a hacerlo nuevamente con la ayuda de Excel. Vamos a hacerlo acá. Entonces veamos cuáles son los números aleatorios. Números aleatorios. Vamos a utilizar la misma rutina. Aleatorio, pero con un agravante, que acá el número aleatorio tiene que ser un número del 1 al 80. Recuerde que en el muestreo aleatorio simple es requisito conocer el tamaño de la población
Y el otro requisito es tenerlas enumeradas. Ahí tenemos enumeradas eso. Ah, es que me falta el entre, perdón. Bien, y vamos a copiarlo 8 veces. Bien, yo necesito copiar los valores para que no me los cambie cada vez que le doy enter. Le doy control C, copiar más bien por acá, voy a copiar acá, pegado especial y valores. Muy bien. Ahora sí necesito ver qué observaciones tenemos que ubicar. Tenemos que ubicar el día 78, el día 16, el día 64, el día 66, el día 4, el 44, el 62. Bien, y vamos a repetir otro acá, que sea de acá, que sea el ya es 44, que sea el 7. Entonces pongamos aquí 7, para no repetir el 64, 7. Listo. Muy bien. Vamos a escoger las observaciones. Entonces, vamos al archivo y vamos a escoger. Recuerden, el pasto más bajito que nos mostraron fue el día 4. Este es el día 4. Entonces, copiemos. El día 4 se hicieron 8 transacciones por datáfono. El que sigue fue el día 7, que es esta, 11. Entonces, copiémoslo. Ay. 11. Listo. 11. Copiémoslo. 11. Después, el 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 14. 14. Después, pega el brinco hasta la observación 44. Recuerde que cada fila son 10. Acá van 10, 20, 30, 40 y necesitamos la 44. Entonces la 44 es 41, 41, 42, 43, 44. Es este 10. Listo. 10. Después salta hasta la 62. Aquí llevamos 50, 60, 61, 62. Es esta 13. Después, la 64. La 64 es este 12. 12 transacciones. Después, la 66. 13 transacciones. Y por último, la 78, que es esta, transacciones. Ahí tenemos ya los 8 valores que nos pidió la muestra piloto. Ahora, otra vez necesitamos la varianza. La varianza. Vamos a calcular la varianza. Entonces, metamos los datos en Excel y aprovechamos para calcular la varianza. Entonces, recuerden que en el día 78 se hicieron 10 transacciones. En el día 16 se hicieron 14. En el día 64 se hicieron 12. En el día 66 nos dio 13. El día 4 nos dio 8. El día 44 tuvimos 10 transacciones. El día 62, 13 transacciones. Y el día 11
Perdón, y el día 7, 11 transacciones. Necesitamos calcular la varianza. Vamos a ponerlo por acá, la varianza. Recuerde que para estimar la varianza utilizamos la fórmula var.s. ¿Cuánto nos da la varianza en este caso? Nos da con 2 decimales. Traemos con 2 decimales para que no nos llenemos de números. 2 decimales. 398. Entonces ya tenemos la varianza 398. Listo. Veamos qué más nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice: encuentre una muestra, encuentre el tamaño de muestra que se requiere para encontrar el número promedio de transacciones diarias que se realiza con el datáfono con una confiabilidad del 92% y un error permitido de más o menos una transacción. Entonces vamos a hacerlo eso. Vamos a mirar cuánto sería el tamaño de muestra que necesitamos. Vamos a copiarlo acá. Bien. Entonces veamos para este ejercicio qué nos pide. Ya tenemos la varianza. Recuerden que la varianza nos dio 3.98. El error permitido es más o menos una transacción. Necesitamos calcular el valor de z de 1 menos alfa medios. Donde acá la confiabilidad nos dicen que es del 92%. Entonces, confiabilidad del 92%. 92%. O sea que alfa es igual a 1 menos punto. Eso nos da 0.08. Alfa medios nos da 0.04. Al dividirlo sobre 2 nos da 0.04. Y 1 menos alfa medios es 1 menos 0.04. Nos da 0.96. Necesitamos buscar en la tabla de la normal el z de 0.96. Vamos a recordar de qué valor estamos hablando en este caso. 0.96. Vamos a buscarlo en la tabla, en este archivo, pero a este lado, 0.96. Y aquí lo tenemos. 0.96 nos da 1.750. Entonces vamos a trabajar con ese valor de z para encontrar el tamaño de la muestra. Entonces miremos cuánto nos va a dar el tamaño de muestra. En este caso el tamaño de muestra es el valor de z. Ya vimos que esto es 1.751 a 1.751 lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la varianza. Recuerde que a la varianza no hay que elevarla. 3.98 y es de 1 al cuadrado. Entonces veamos de cuántos días necesitamos Eso nos da 12.20. Lo vamos a aproximar a 13 días.
se requieren por ahora recoger 13 días. Pero recuerden que acá tenemos la población es finita. Sí. Luego, necesitamos N sub 0 o N sub O. Sí. Entonces, en este caso sería 13. Recuerde que M son 80 días. Entonces, vamos a ver con esos 80 días en cuánto nos queda el tamaño en la muestra. Este es 13 más 80 metros. Veamos cuántos días necesitamos en total. 13 por 80 sobre 13 más 79. Eso nos da 11.3, lo que nos dice que debemos completar 12 días. Recuerde que acá ya hemos trabajado con cuántos días. ¿Cuántos datos necesitamos adicionales? Mire que ya tenemos, en total hay que trabajar 12 días. Pero como ya tenemos 8 días de la muestra piloto, solo nos falta por recopilar 4 días más. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recopilar 4 días más. Vamos a ver qué nos dice Excel. ¿Qué puestos nos recomienda Excel que tengamos que buscar? Ah, pero me fui para otro lado. Vamos al archivo de Excel. Sigamos acá. Ya tenemos estos 8 valores para que sepamos. Aquí ya tenemos 8 valores. Necesitamos otros 4. Muy bien. Vamos a recoger estos 4 nuevos que nos muestra acá. Claro que aquí hay unos que se repiten. Entonces vamos a coger el puesto 67. Cojamos el puesto 20 que nos señala ahí y cojamos el puesto 69. ¿Sí? Los que nos estaba mostrando pues aquí al principio. Ah, nos falta otro, perdón. Y el 10. Esas son las observaciones que vamos a tomar. Vamos a tomar la observación 67, la 20, la 69 y la 10. Esas son las 4 adicionales que vamos a ingresar. Vamos al archivo. La 67, 20, 69 y 10. Vamos a ubicarlas. Vamos a ubicarlas. ¿Cuántas transacciones? Entonces empecemos. La primera es la 10. Esta necesitamos este dato, 7. La que sigue, la 20. Este dato, 12. La que sigue es la 67. Entonces acá vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá vamos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Necesitamos este 12. 12. Y la última, que es la 69, la 69, este 14. Perdón. 14. ¿Listo? Entonces tenemos la 12 y la 14. Muy bien. ¿Listo? Ya completamos los 12 valores que necesitamos. Entonces, terminemos el ejercicio. La 67. Dijimos que eran 12 transacciones. La 20, otras 12.
La 69, 14. Y la 10, 7. Trabajemos todos con un decimal para que no, con ceros decimales, porque esto no tiene decimales. Listo. Ahora sí, necesitamos la media aritmética. La media aritmética. Vamos a calcular el promedio. Bien, traemos con, si tiene un decimal, pues sabemos con un decimal. 11 puntos. Entonces, esta es la pregunta C. La pregunta C que nos estaban diciendo era... La pregunta C que nos estaban resolviendo en este ejercicio era, vamos a mirarlo. La pregunta C que nos pedía el ejercicio era, utilice el muestreo aleatorio simple, indique qué valores escogió, ya lo hicimos, y obtenga el estimador puntual de la media. Entonces, veamos este ejercicio. Ya, copiémoslo. Copiémoslo. La respuesta la a ese estimador que lo hacemos con la media, es el número promedio de accidentes, el número promedio de accidentes no, el número promedio de transacciones diarias. Dijimos que utilizando esos 12 valores nos dio 11.3, o sea que 11.3 sería en promedio las transacciones por día. O sea que en promedio se hacen 11.3 transacciones por día. Listo. Muy bien. Son las 6. Ya podemos empezar el capítulo 2. Este capítulo va a ser el de intervalos de confianza. ¿Sí? Es un poquito más largo que el capítulo 1. Vamos a ver más o menos por encima de 10 intervalos para que nos vamos preparando en la cantidad. Vamos a ver más de 10 intervalos de confianza. Profe, lo importante es... Qué pena. Señor. Yo tengo una pregunta Sí. sobre las tablas militares. Sí, ¿qué pregunta tenés de las tablas militares? Es, profe, cuando le piden a uno con inspección reducida, Sí, señor. hay pues hay como, no, perdón, reducida no, cuando es estricta o severa. Sí. Profe, no, mentiras, cuando hay el bache, me va. Cuando hay como que aceptación, por decir algo, son 2 y de rechazo son 4 o 5. Esa Entonces, es la reducida. la reducida, sí. Sí. Entonces yo sé, profe, que cuando está en ese espacio se acepta, pero Mejor dicho, en la reducida es normal esto, que se presente esta situación. Que existe lo que nosotros en ese momento que es como el limbo que
¿qué pasa cuando tenemos 6 o 7 facturas malas? Dimos, se acepta. Entonces, la decisión es que se acepta el proceso. ¿Sí? Pero lo que hay que añadir siempre en la inspección reducida. Pero yo que se mejore la señal. Ojo, en la inspección reducida, muchachos, siempre hay que mostrar qué decisión se hace. En este caso, la decisión es que se acepta el proceso. Y también hay que señalar cuál va a ser la inspección futura. Entonces, en este caso, don Andrés, se acepta el proceso, pero la inspección futura ya no va a ser reducida, sino que va a ser normal. Recuerden que cuando cae en el limbo, esa es la decisión. El limbo son los números que están acá. En el intervalo entre 5 y 8 está el 6 y el 7. Hablando en términos de intervalos, ¿sí? Recuerden que la decisión acá es que se acepta el proceso, pero la decisión sobre la inspección futura es que sigue normal. Recuerden que acá, cuando aparecían 5, la decisión era rechazar el proceso. Entonces, esto hay que ponerlo en la interpretación de la reducida siempre. Y si son 5, si rechazamos el proceso, la próxima inspección... perdón. Si hay 5, no se rechaza el proceso, se acepta el proceso. Qué pena con ustedes. Se acepta el proceso y la decisión es que la próxima sigue inspección reducida. Es cuando se presentan 8 facturas malas. Acá es cuando se presentan 5. Con 5 facturas malas se acepta el proceso y la próxima inspección es reducida. Si acá hay 8, se rechaza el proceso y la decisión en la próxima inspección va a ser normal. Entonces es muy importante que en la interpretación de la inspección reducida, ustedes me tienen que señalar cuál es la decisión y cuál es la inspección futura que se tiene que hacer. ¿Listo? Don Andrés, ¿les quedó entendido esa parte? Y a todos. Sí, profe. Esa era mi Listo, duda. pues. Esa ya me quedó claro. Gracias. En el limbo, cuando nos cae el limbo, o sea, el intervalo, la decisión es, se acepta el proceso, pero la inspección futura ya es normal. Muy bien. Vamos entonces a empezar capítulo 2. Capítulo 2 se llaman los intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Bien. Esos intervalos de confianza, vamos a ver que cada uno nos va a cumplir una función específica. Entonces va a ser muy importante en cada intervalo identificarlo para qué son y cuándo se utilizan. O sea que siempre nos van a decir el para qué es, y nos van a tener que explicar el cuándo se utiliza este intervalo. Muy bien. Antes de empezar a hablar de intervalos de confianza, hablemos que existen estimadores puntuales. El estimadores puntuales que vamos a ver, obviamente tenemos el estimador de la media, que para esos casos utilizamos la media muestral. Como en este caso, el estimador puntual serían 11.3 transacciones. Otro estimador puntual, el de la varianza.
¿Con qué estimamos la varianza? Ojo, la varianza siempre se estima con la varianza muestral. ¿Sí? La poblacional se estima con la varianza muestral. Ejemplo, en este vimos que la varianza era 3.98. Si en algún momento necesitamos la desviación, estimar la desviación se estima con la desviación. O sea que en este caso la desviación le sacamos la raíz cuadrada 3.98 y nos da que la sería 1.99 transacciones. Recuerde que la desviación sí tiene unidades, la varianza no. ¿Qué otro estimador puntual vamos a utilizar? El de la probabilidad de éxitos o el porcentaje de éxitos. Que ya dijimos que ese simplemente es el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Esos son los estimadores puntuales. Los estimadores puntuales simplemente son un valor. Pero a veces se quiere tener un poco lo que se llama confiabilidad. Y en la confiabilidad no se habla de estimadores puntuales, sino un intervalo. Como vamos a ver, en el primer intervalo vamos a llegar a la conclusión que el número promedio de transacciones diarias va a estar entre tanto y tanto. Eso es lo que busca el intervalo, tener como más opciones. ¿Sí? Entonces, de eso se tratan los intervalos de confianza. Nos van a, por decir algo, nos van a reemplazar ese estimador puntual por dos valores que nos dan más confianza. Veamos el primer intervalo que vamos a ver, aprovechando el ejercicio y siguiendo con el ejercicio que estamos haciendo. Nos dice, encuentre un intervalo de confianza del 95% para el promedio de transacciones por datáfono. Vamos a ver entonces el primer intervalo. El primer intervalo que vamos a ver en el capítulo se llama intervalo de confianza para la media. Entonces ya sabemos para qué se utiliza. Se utiliza para la media de la población. Entonces recuerden que es muy importante saber el para. Este intervalo es para la media. ¿Y cuándo? Entonces la pregunta es, intervalo de confianza para la media, ¿cuándo? La varianza o la desviación es desconocida. Cuando la desviación estándar es desconocida. 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 Yo le pongo esto por acá entre comillas. Se estima con la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Entonces, muy importante saber este primer
Se fue. Le fue la señal al profe. Sí. Sí, perdimos al profe. Sí. Jóvenes, Profe, Hola, se fue profe. la señal. Listo, pues. No sé por qué últimamente, toda esta semana he estado molestando Tigo pues con la señal, pero listo. Volvamos pues a mirar dónde estábamos. Y no sé la grabación en qué paró ahí, no sé. Yo espero pues que detengamos esa grabación